que hay focos en específico donde se reportan los casos, es decir, una agrupación de localidades, ¿no? En cuanto a los vectores, ¿qué sabemos? Bueno, no hablaré mucho de la parte básica, pero solo mencionar ciertas cosas en particular. A nivel mundial se conocen alrededor de 500 especies de anofelinos. No es un número poco, ¿no? No es un número importante. Sin embargo, como lo reportó como menciona este reporte de CINCA en 2012, las especies están distribuidas en regiones, que tiene mucho sentido por las características ecológicas. Entonces, toda esta clasificación inicialmente se ha basado como buenos biólogos, se ha basado en clasificaciones taxonómicas basadas en características morfológicas. De hecho, para la región de México y Centroamérica hay claves ya que fueron hechas en los años 80, 90, que han, digamos que, perdurado a lo largo de los tiempos. Y adicionalmente, lo que sí sabemos es que hay vectores tanto primarios, es decir, vectores que transmiten en teoría de acuerdo a reportes históricos o datos que se tienen ya del pasado. Hay especies de mosquitos que transmiten mejor ciertas especies de parásitos, ¿no? En general se conoce que los parásitos de Plasmodium, en particular Vivax y Falciparum, así como Vale y Malaria, pueden ser transmitidos por alrededor de 30 especies que tienen implicaciones en salud pública. ¿Qué mensaje nos deja esto? Bueno, que la malaria no es, como dice la frasecita típica, ¿no? Una enfermedad producida por parásitos del género Plasmodium, transmitidas por picadas del mosquito del género Anopheles. Bueno, hay especies de Plasmodium, hay especies de anofelinos y dentro de eso tenemos lo que nosotros conocemos como comportamiento, ¿no? El famoso behavior. Pero bueno, en particular en la región de las Américas, por lo menos para Mesoamérica se sabe que el vector primario o lo que se ha descrito ha sido por muchos años Anopheles bimanos. De hecho, este mismo mapa, de manera más cerquita, lo que nos muestra es que en la región de México y Centroamérica, la principal especie reportada o que se describe es Anopheles pseudopunctipenis, seguido por Anopheles albimanus. En el cono sur, en América del Sur, lo que los reportes mencionan es la prioridad sobre Anopheles darlingi o darlingi, ¿no? Sin embargo, y esto es muy importante, y aquí es donde comienzan las preguntas, porque si la OMS empieza a hablar de es necesario entender la transmisión de la malaria a un nivel local por características demográficas, migratorias, ecológicas, bueno, la pregunta es, ¿qué pasa con los vectores? ¿Será que los vectores también tienen comportamientos más locales o no? Bueno, es una pregunta que queda en el aire para poder responderse. Lo que sí sabemos es que existen pocos datos sobre la distribución y la bionomía de los anofelinos en las Américas y muy poco, casi nada, a nivel de los famosos hotspots o sitios de alta transmisión en regiones endémicas. Y si fuera poco, también hay muy pocos, o es todavía menor el número de reportes sobre los vectores secundarios y la contribución a la transmisión de la malaria. Aquí quiero traer, por ejemplo, a relevancia lo que se menciona sobre la famosa malaria residual. Brevemente, para los que tal vez no están muy familiarizados, la malaria residual es ese porcentaje de transmisión que se da fuera de la triada clásica, ¿no? Por ejemplo, mosquitos que se alimentan más temprano que el horario común, es decir, que se pueden alimentar a partir de las 5 de la tarde, o la transmisión que se da provocada por vectores secundarios que se alimentan diferente a, por ejemplo, Anopheles albimanus. Entonces, si ustedes tienen en una zona intervenciones, llámese rociado o mosquiteros, que están más dirigidas a vectores que son antropofílicos y que se alimentan dentro de las viviendas, que son endofágicos y que reposan dentro de las viviendas, ¿qué pasa con aquella transmisión o cómo abordamos aquella transmisión que se da con vectores que no entran a la vivienda, sino que pican a la gente fuera de las viviendas
a una hora donde la persona está desprotegida. ¿Qué pasa con eso? Bueno, es una pregunta y es una situación que se está dando ahora mismo en África. Por lo tanto, por ahí también vienen mucha innovación en cuanto a medidas complementarias de control vectorial, como trampas basadas en azúcares o la famosa nebulización espacial que se está evaluando, repelentes que se están evaluando para vectores de malaria, principalmente en África. Pero bueno, entonces la pregunta es, ¿en América es que no lo necesitamos o es que no sabemos que lo necesitamos? Ojo ahí, ¿no? ¿Qué sí sabemos en Honduras? Bueno, sabemos a través de datos de la vigilancia entomológica de rutina que la Secretaría de Salud ha desarrollado que la principal especie es Anopheles salvimanus. Eso era lo que los datos nos decían. Sin embargo, había muy poca evidencia científica sobre la diversidad y la abundancia, es decir, la estacionalidad que pueda presentar esta especie en regiones específicas. Y solo para poner en contexto, la vigilancia entomológica en Honduras se realiza a través de sitios centinelas. Entonces, se han establecido áreas en particular en donde regularmente el sistema de salud, a través de los técnicos o los entomólogos, va al campo y realiza las actividades, ¿no? Colectas de mosquitos para determinar abundancia y también determinar los hábitos de picadura. El problema es que como son sitios centinela, yo no puedo cotejar esa información con hotspots, porque como vamos a ver adelante, el contexto local ecológico puede afectar, ¿no? Aparte de, obviamente, la intervención y cómo el ser humano se comporta en esos focos. Resumiendo todo eso, entonces, las principales brechas de conocimiento de anofelinos en Centroamérica las podemos enumerar. Por un lado, sobre la diversidad y la identificación de los anofelinos. Sabemos por pocos reportes que lo que más se reporta, valga la redundancia, es Anopheles salvimanus, y por ahí también mencionan Anopheles pseudopunctipenis. Sin embargo, no hay reportes de investigadores locales, que es como lo que al final vale o debería tomar mayor relevancia, ¿no? Lo que las personas en el campo le dicen a uno y uno puede valerse de la evidencia para poder replicar. Por otro lado, el comportamiento de estos vectores. Ya hablábamos, ¿no? Hablábamos si hay vectores primarios y secundarios, si se comportan igual, si pican a la misma hora, etcétera. La incriminación del entendimiento de la transmisión local. Si tengo focos de transmisión local, los modos de transmisión de estos mosquitos son iguales en esos focos. Y por ahí, pues, por supuesto, porque tiene mucha relevancia operacional, el tema de susceptibilidad a insecticidas, ¿no? Que mencionaré una pequeña diapositiva al final. Para amarrar esto en un contexto de un sistema de salud pública, porque al final es algo que yo quería resaltar acá, no es que la academia por sí sola se haga las preguntas y diga, bueno, se va a hacer porque simplemente es interesante. No. Aparte de ser interesante científicamente, yo quisiera traer a colación dos cosas. Por un lado, lo que menciona la estrategia global para eliminar la malaria al 2030. Dentro de la estrategia se menciona el pilar número 1, que habla sobre asegurar el acceso de, entre otras cosas, medidas de prevención con cobertura universal para prevenir la transmisión. Y dentro de eso tenemos al control vectorial. ¿Y qué hablan sobre el control vectorial? Bueno, dicen que es importante maximizar el impacto del control vectorial, construir y mantener un adecuado monitoreo y vigilancia entomológica, y también poder asegurar un manejo de la resistencia y controlar la transmisión residual. Ven que al final todo tiene como sentido con lo que venimos hablando. Pero sumado a eso también, el plan global de respuesta para el control de vectores, que es un plan que se elaboró también para finalizar en el 2030, esperando que haya una reducción importante de todas las ETB, menciona dentro de uno de los pilares fundacionales o fundamentales, incrementar la investigación básica y aplicada y la innovación. Entonces, al final traemos como ese discursito, ¿no? O ese mensaje de que hay que innovar, de que hay que hacerse preguntas diferentes. Entonces, en ese contexto, lo que nosotros hicimos a partir del 2019, finales del 2018-2019, fue comenzar a colaborar
desde la universidad con la Secretaría de Salud para tratar de entender inicialmente cuál era la distribución y de alguna manera aportar no solamente desde un enfoque morfológico o morfométrico, sino también utilizar herramientas que pues, realmente no son innovadoras, son cosas que se escribieron hace muchísimos años, pero lamentablemente en un contexto de entomología en salud pública no se han aplicado como uno esperaría, ¿no? Entonces, para eso nosotros propusimos inicialmente utilizar dos marcadores moleculares que nos pudieran ayudar, por un lado, a poder identificar, pero también a entender un poco sobre la filogenia. ¿Qué es la filogenia? Bueno, es esta relación que existe a nivel genético entre una misma especie o entre diferentes especies de un mismo género o entre diferentes géneros de una familia o de un grupo, etcétera, ¿no? Son relaciones a nivel genético que nos permiten separar o confirmar relación. Utilizamos fue el citocromo oxidasa 1, que es un marcador de genoma mitocondrial que, dado que se da a través de una transmisión maternal, asegura una estabilidad o una fijación en el genoma y por lo tanto es un muy buen marcador para poder determinar relaciones entre individuos. Y por otro lado, utilizamos un marcador ribosomal en el ADN ribosomal, que también ha sido muy bien descrito para poder entender tanto identificaciones genéticas como filogenia, ¿no?, de los individuos. De eso, nosotros lo que hicimos fue ir a 5 departamentos y en esos 5 departamentos visitamos, perdón, más o menos siete regiones o siete lugares para tratar de colectar los individuos, procesarlos morfológicamente y aplicar estas técnicas moleculares para tratar de entender tanto la confirmación por una herramienta molecular, pero también entender un poco sobre la filogenia. ¿Y qué encontramos? Lo que encontramos, por un lado, fue 7 especies de 3 subgéneros diferentes, ¿no? Subgénero Anopheles, subgénero Cartesia y subgénero Nisorhynchus. En este mapa ustedes pueden ver, por un lado, la diversidad que está en forma de esto de pastelito. Entonces, el número de pedazos de pastel indica el número de especies y el tamaño del pastel lo que indica es la cantidad de mosquitos que logramos colectar en esas áreas. Entonces, el primer aspecto relevante fue encontrar estas 7 especies, algo que algunos reportes de la Secretaría mencionaban, pero de nuevo, ¿no? Eran reportes que estaban en el escritorio o en la computadora de un compañero y que no estaban de acceso libre a la comunidad científica. Eh, también confirmamos algo que ya esperábamos, ¿no? Que era que Anopheles albimanus era o fue la especie más frecuente en los sitios de estudio. Algo interesante, y solo para tal vez compararlo rápidamente con Sudamérica o con América del Sur, es que nosotros solo encontramos, pero sí encontramos Anopheles darlingui en 2 departamentos, en Atlántida y en Colón. Estas regiones son regiones más tropicales, más húmedas y tienen características similares a lo que podríamos encontrar, por ejemplo, en la Amazonía de Sudamérica, ¿no? Pero algo interesante, y vuelvo y voy a mencionar recurrentemente el departamento de Gracias a Dios, porque como dije antes, es el sitio que reporta más del 90% de los casos, lo que encontramos fue una distribución similar de alguna manera entre 3 especies. No había una especie que fuera dominante, sino que encontramos, por un lado, Anopheles albimanus, que es el que está en azulito, pero también encontramos Anopheles bestitipenis y Anopheles crucians. Estos dos del subgénero Anopheles y este del subgénero Nisorhynchus. Para los que no están familiarizados, porque estas son especies más de esta área del continente, es el problema con tanto Bestitipenis como Crucians, y es algo que no logramos todavía responder, es que
no comparten los mismos criaderos con Anopheles albimanus, algo que ya sabemos, cada especie tiene un tipo de criadero en particular. Entonces el control larvario se vuelve complicado, por un lado. Y por otro lado, lo que hemos visto con datos que no presento acá, pero sí los conocemos de la Secretaría de Salud, es que la estacionalidad varía entre cada especie. Es decir, hay meses en donde Vestipipenis está por sobre albimanos y viceversa, y a veces crucians, pero también son capaces de picar en diferentes momentos. Entonces, la primera pregunta que nace de este resultado a priori es, ¿qué tanto puede participar, ya llámese Anopheles vestipipenis o Anopheles crucians, ¿no? Esto es importante también porque, si bien es cierto, lo que observamos fue una concordancia entre la morfología y la identificación molecular. Para los que han trabajado en campo saben que muchas veces cuando uno va a campo y captura mosquitos, cuando trae los mosquitos a veces, y en el caso de anofelinos es muy común, se pierden escamas o se pierden estructuras. Entonces, esta primera aproximación nos permitió validar, por un lado, las herramientas moleculares para poder utilizarlas en casos donde la identificación morfológica fuese difícil, ya sea porque se dañaron estructuras o porque también se encontraron especies que son menos comunes. Vuelvo acá al mapa porque nosotros encontramos, por ejemplo, estas especies como Anopheles puntimacula, que para algunos compañeros de la Secretaría de Salud nunca la habían reportado o no la conocen, ¿no? Entonces, vamos viendo que el aporte de las herramientas moleculares es muy importante en un sistema de vigilancia donde muchas veces existen ciertas dudas, ¿no? Entonces, las herramientas moleculares pueden aportar de manera inmediata a poder resolver una pregunta que por morfología simple podría ser un poco más complicada. En el aspecto ya filogenético, y esto es un poquito más tal vez enredado de entender, lo que logramos observar con uno de los marcadores, con el marcador mitocondrial, con COI, es que hubo mayor nivel de polimorfismo comparado con el marcador ribosomal. ¿Qué es el polimorfismo? El polimorfismo es simplemente variaciones en los individuos que no necesariamente significan que son una especie diferente, pero son diferentes entre sí. Para poner un caso muy simple, ¿no? Esa variación de que una persona sea ojos azules y otra persona sea ojos café es un polimorfismo, es una variación en el genoma. Al final, ambos somos Homo sapiens, pero somos diferentes a nivel fenotípico, ¿no? El marcador de COI no necesariamente implica cambios morfológicos, pero lo que sí nos indica es que hay una cierta diferenciación que es posible observar con este marcador. Esta figurita que les muestro acá indica eso. Esta es una red de haplotipos, es decir, agrupamos nosotros y comparamos el número de polimorfismos y les asignamos un número en particular y agrupamos esos polimorfismos por localidad. Entonces aquí observamos dos cosas. Por un lado, la gran cantidad de variantes, por llamarlo así, de Anopheles albimanus, haciendo un total de 55 haplotipos, pero que estos, al menos en 4 de los 5 departamentos, no presentaba diferencias. Es decir, se agrupaban grupos o mosquitos con un mismo polimorfismo de X y Y departamento. Lo que sí observamos, y luego lo confirmamos con los análisis filogenéticos, es que los mosquitos de gracias a Dios, tanto de Tiquiraya como de Cauquira, en particular agrupaban entre ellos y o sea, apartando estos individuos que están acá, todos se agrupaban en un mismo grupo, ¿no? Estaban más cerquita. Es decir, los mosquitos de la región más endémica agrupan diferente a los mosquitos del resto del país. Esto se puede observar más fácil en este árbol filogenético, en donde voy a tratar de señalar acá, podemos observar que todas las secuencias que nosotros extraímos de los mosquitos y luego amplificamos y luego secuenciamos, agrupaban de manera aleatoria, exceptuando el grupo de mosquitos de gracias a Dios. Eso da pie a
tratar de suponer al menos que existe un clado, ¿no? Que es un grupo en particular de mosquitos de, gracias a Dios, que se parecen entre sí, que se diferencia un poco de mosquitos del resto del país. Lo que también observamos es que la estructura genética tanto de Anopheles darlingii como de Anopheles neibai, que fue otra de las especies que encontramos, era diferente entre Honduras y secuencias que nosotros comparamos con América del Sur, como lo pueden observar en estos gráficos de acá. Finalmente, por de este trabajo, nosotros logramos aportar a la comunidad científica las primeras secuencias de estos genes de Anopheles crucians, Anopheles visitipenis y Anopheles neibai. Siguiendo en la línea de tiempo, más adelante lo que nosotros hicimos fue ir a visitar otras regiones que no presentaban, que no reportaban tantos casos como gracias a Dios, para tratar de completar el mapa y tratar de entender entre regiones que son endémicas y regiones o departamentos que no son endémicos ahora mismo, ¿no? De ese trabajo lo que logramos extraer fue incluir en nuestro set de datos 3 especies más, Anopheles subgénero Nisorhynchus argyritarsis y Anopheles, subgénero Anopheles nemaculipalpus, como también Anopheles apicimacula, ¿no? Esto adicional a los reportes. Lo que continuamos observando es que gracias a Dios se mantenía como el sitio con mayor diversidad de especies, algo que por lo menos desde el aspecto ecológico, a mí me parece muy interesante, ¿no? Como entomólogo, ver cómo en un área en particular puede haber tanta diversidad de especies. Y luego la pregunta de relevancia en salud pública es, bueno, ¿cuáles de esas especies sí terminan siendo importantes para la transmisión? Algo que siempre lo pongo, pero es un poco discutido, bueno, de esas cuántas estaban infectadas con Plasmodium, bueno, nosotros analizamos un grupo de estos mosquitos que colectamos y los analizamos por PCR, una PCR muy sensible que tenemos estandarizada en el laboratorio y no fue posible encontrar mosquitos infectados, al menos en los grupos que nosotros colectamos. Lo que sí vale la pena señalar es que aún en áreas con alta transmisión, recordar que Honduras es un área de baja transmisión, pero aún en áreas con alta transmisión, el porcentaje de infección que se encuentra en mosquitos va del 1 al 5%, es muy bajísimo. Entonces, pero eso no significa que no transmita la enfermedad, ¿verdad? Para tratar de cerrar este componente y para contarles el último trabajo que publicamos hace un par de semanas, de hecho, eh, eh, los resultados que les conté vienen de entender el aspecto morfológico y luego confirmarlo por secuenciación. Una de las limitantes de este enfoque es que, bueno, por un lado hay que tener la plata para pagar la secuenciación, que a veces se puede hacer en el país o si no se puede mandar a otro país, pero luego también la infraestructura para poder hacerlo. Entonces, algo que nos propusimos hacer es poder desarrollar una técnica que sea más sencilla, que pueda ser transferida a los laboratorios de la red de vigilancia del país o de la región, si fuese la intención, con metodologías un poco más baratas, no voy a decir del todo baratas porque pues eso no existe, pero metodologías más asequibles y más prácticas y más fáciles de entender. Basado en esa idea, lo que hicimos fue desarrollar una técnica basada en metodología de RFLP, que es una PCR por restricción de fragmentos basados en los polimorfismos, ¿no? En el tamaño de los polimorfismos. ¿Qué pasa acá? Que varias especies de un mismo género son capaces de tener diferentes tamaños y lo vamos a ver ahora mismo, diferentes tamaños que pueden ser útiles para diferenciar. Entonces, ¿qué hicimos? Utilizamos el otro marcador que les comento, ¿no? Que habíamos utilizado, el marcador de ADN ribosomal, el ITS2, y aplicamos un enfoque con 3 enzimas de restricción. Estas enzimas lo que hacen es ir a través del genoma y son capaces de identificar secuencias de nucleótidos en particular y donde encuentran esa secuencia, ¡pop!, hacen un corte. Y ese corte
al momento de correrla en un gel, da un tamaño específico que es diferente de una especie o de otra especie, ¿no? Entonces, vimos que tres enzimas en particular, las que les muestro acá, la ALU, la MS1 y la DD1, mostraron utilidad para diferenciar estas especies que nosotros tenemos en nuestro banco de ADN, ¿no? Y logramos observar que a pesar de la alta diversidad genética dentro de las especies, por ejemplo, Anopheles albimanus, era reproducible este enfoque. Entonces, de manera muy breve, solo para señalar un ejemplo, en Anopheles albimanus analizamos 76 secuencias con un amplicón de 561 pares de bases y estos fueron los tamaños que in silico, porque lo que primero hicimos fue utilizar un software para poder diseñar in silico, es decir, en computadora, cuáles podían ser los resultados hipotéticos y luego lo llevamos a la experimentación. Algo que nos llamó la atención y lo vamos a ver ahora mismo en la fotografía del gel es que hubieron dos especies de subgéneros diferentes que tenían cortes similares. ¿Cuáles fueron estas? Bueno, por un lado Anopheles vesitipenis y por otro lado Anopheles neibai. Entonces, lo que logramos observar es que solamente basando o utilizando el tamaño del amplicón inicial y la enzima de restricción ALU1 era suficiente para poder confirmar la identidad. Entonces, por ejemplo, si ahora mismo algunos compañeros en un departamento colectan una especie que llamemos Anopheles neibai, no es capaz, no, perdón, Anopheles darlingui no son capaces de identificar o tienen dudas porque tal vez perdió el último tarso y ya no sé si es Anopheles albimanus o Anopheles darlingui. Entonces yo puedo utilizar esta técnica con el tamaño del amplicón y con la enzima de restricción para confirmar la identidad con una certeza casi del 99.9%. Sin embargo, es importante señalar, como se los contaba hace un momentito, que ninguno de los tres ensayos fue capaz de distinguir entre Anopheles neibai y Anopheles vesitipenis. ¿Por qué es importante o por qué nos llama la atención? Por lo menos para mí, como entomólogo, por un lado porque son dos subgéneros totalmente diferentes, es decir, deberían existir suficiente separación genética porque tienen características diferentes para poder diferenciarlos a nivel molecular, pero no logramos observar eso. Utilizamos aún secuencias que han sido aportadas por Anopheles neibai de Colombia y los resultados fueron los mismos. No había suficiente certeza en la separación ni la diferenciación en las secuencias. Entonces, acá hay una pregunta que estamos procurando responder en el corto plazo. Y esto es acá simplemente las imágenes de los geles en un gel de agarosa normal, donde pueden observar ustedes que el tamaño de las bandas es diferente entre una especie y otra, ¿no? Por otro lado, y para ir avanzando, y porque veo que el tiempo se me está acortando, otra de las cosas de manera muy rápida, y les contaré que hicimos, fue tratar de entender cuáles eran las fuentes alimenticias o de qué se alimentaban esos mosquitos que nosotros colectamos en esas regiones, ¿no? Entonces, lo que logramos observar de manera muy breve es que, y lo que utilizamos fue igual un enfoque con PCRs, con fragmentos cortos para identificar el potencial hospedero, es que básicamente los mosquitos se alimentaban de lo que tuvieran a disposición, ¿no? No es como hasta algún tiempo se creía, ¿no? O se menciona para algunas especies que son altamente antropofílicas. Bueno, lo que observamos con nuestros datos es que no, Anopheles albimanus se alimentaba al menos de 5 especies identificadas, humano, cerdo, vaca, perro y también ave, ¿no? Pero lo que nos llamó mucho la atención en dos especies en particular, principalmente Crucians y Vestitipenis, es que hubo un alto porcentaje de mosquitos que por la limitación de nuestro enfoque no logramos identificar de qué se habían alimentado. Estos, de nuevo, estos mosquitos, los podemos o los encontramos en gracias a Dios. Entonces, dadas las características ecológicas, seguro que los mosquitos se alimentan de otras cosas, ¿no? No solamente de las fuentes que menciono acá.
Esto fue similar tanto para Anopheles crucians como para Anopheles vestipipenis. ¿Y por qué tiene relevancia eso? Bueno, porque de nuevo, ¿no? Si entre más antropofílico es un mosquito, yo puedo valerme de eso para poder determinar si mi herramienta de control debe ser más orientada a proteger al individuo o no. O sea, qué tanta correlación hay en eso, ¿no? Lo que logramos observar de manera puntual es que Gaius gaius fue la fuente más común de alimentación. Sí logramos observar un índice de alimentación en sangre humana de 22.1%, que básicamente se encontraba en dos poblaciones, en dos especies, Anopheles derlingui y Anopheles albimanus, por otro lado. Sin embargo, y aquí lo menciono, adicional a que hubo un buen porcentaje de individuos que no sabíamos de qué se alimentaban, también logramos observar que ciertos mosquitos tenían no solamente un tipo de fuente, sino hasta 2, 3 y 4 diferentes tipos de fuentes de alimento. Es decir, no necesariamente en una misma noche, pero posiblemente en noches consecutivas se habían alimentado de diferentes hospederos. Algo que es interesante porque tiene mucho que ver con su ciclo de maduración de huevos y hasta su ciclo de aporte en la transmisión, ¿no? Y ahora, para ir cerrando, lo que les voy a contar son algunos datos que tratamos de complementar con el entendimiento de la identificación y de la diferenciación molecular y también con el entendimiento de las preferencias alimenticias. Y es que también el tema de la susceptibilidad es muy relevante, ¿no? Lo que ya sabemos por resultados de la vigilancia de la resistencia a insecticidas en el país es que hay poblaciones de Anopheles albimanus que son resistentes a piretroides. Entonces, lo que hemos hecho ahora mismo, y son datos que no están publicados, pero que estamos ya trabajando, es tratar de aplicar herramientas moleculares igual para tratar de entender el aporte en particular de las mutaciones en sitio Diana en estas poblaciones, ¿no? De estos trabajos o estos datos hay muy pocos en la región, solo algunos datos publicados del grupo en Perú y también alguna información Brasil y algunos datos acá en Centroamérica, pero no hay un set de datos que nos permita entender y monitorear correctamente, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ahora mismo es aplicar herramientas moleculares y de hecho ya hemos encontrado un considerable porcentaje de individuos que presentan dos mutaciones que ya han sido reportadas previamente, pero también hay un importante número de individuos que todavía no estamos con mucha certeza, pero lo que hemos visto es una potencial heterocigosidad. ¿Qué significa eso? Que uno de los dos alelos puede presentar la mutación KDR y el otro no. Entonces, todavía estamos trabajando para tratar de elucidar cuál es el aporte de las mutaciones KDR en las poblaciones de Anopheles albimanus del país. Y próximos trabajos que estamos también llevando a cabo en el grupo es entender que es un enfoque muy interesante para tratar de complementar el aporte de vectores primarios o secundarios. Es una teoría de un grupo en el NIH liderado por Álvaro Molina Cruz, que habla sobre la teoría de la llave y cerradura entre una proteína de superficie en el parásito, en especies en particular, y de regiones en particular, con una proteína receptora en mosquitos en particular, de regiones en particular. Esto es básicamente que mosquitos de América tienen receptores en particular para parásitos de América y por lo tanto, si viniesen personas con parásitos de África, esos parásitos africanos no van a tener tanta posibilidad de poder introducirse en las poblaciones de mosquitos locales. Y lo que estamos haciendo es tratar de entender el genoma de este gen para la proteína receptora P47. Otros trabajos, y hasta desde mis últimas diapositivas, algunos trabajos que estamos ya pronto a comenzar es entender con mayor o con un enfoque más fino con microsatélites las poblaciones, cómo interactúan las poblaciones genéticas, porque ya vimos que Anopheles albimanus tiene cierta diferenciación entre las poblaciones de
la región más endémica versus el resto del país. Queremos entender eso con mejor detalle y también entender un poco sobre Anopheles darlingui, que si bien es cierto, lo tenemos delimitado a un área en particular, es tratar de entender un poco más esta población. Comprender la relación filogenética de Anopheles vestipipenis y Anopheles neibai con otros genes que han sido reportados que pueden ser útiles. Entender el tema o esta situación de heterocigotos KDR en nuestras poblaciones y también, y es algo que estoy ahora mismo tratando de mover en la Secretaría de Salud, es tratar de integrar este enfoque de análisis genómicos dentro del comportamiento de picadura y estacionalidad de la transmisión en esos focos, ¿no? Porque todavía no logramos entender cómo varían las poblaciones de vectores a nivel de foco. Obviamente esto implica mayor esfuerzo, pero viendo que la transmisión no es homogénea, sino que puede llegar a ser heterogénea a nivel de foco, pues también es importante entender el aporte de los vectores en esas regiones. Y finalizo con esto, que es el lema del Día Mundial de la Lucha contra la Malaria. Básicamente el lema es tiempo, pues ya viene siendo tiempo de alcanzar malaria cero y habla sobre invertir, innovar e implementar. Entonces, con eso agradezco a un grupo que obviamente yo ahora mismo estoy representando, pero que es un grupo importante tanto de socios como de aportantes, como de colaboradores.